Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología tipo parcial, aquí Ferry y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock de Ferry. En los últimos días, muchos medios de comunicación han publicado una serie de catastróficas noticias sobre la quinta película de Indiana Jones. En ellas se menciona que supuestamente han habido unos test screenings, pruebas con público, las cuales son una herramienta que ayuda a tener una idea de si a la gente le puede gustar o no una película antes de que ésta se estrene, y así estará a tiempo para realizar algunos cambios. Y según estos medios, en esas supuestas pruebas con público, las personas allí presentes habrían considerado a la película de Indiana Jones 5 como un desastre absoluto. Según estas informaciones, Disney habría entrado en pánico. En estas pruebas con público se habrían proyectado varios finales diferentes que están barajando, y al público allí presente no le habría gustado ninguno de ellos. Estos rumores apuntan a que el final que menos gustó es en el que el personaje de Phoebe Waller-Bridge, Elena, terminaba sustituyendo a Harrison Ford, a Indiana Jones, al final de la película. Presumiblemente, esto prepararía a la franquicia para más secuelas sin Harrison Ford en el papel de Indiana Jones. Otro final que tampoco gustó nada a los allí presentes fue uno en el que al final de la película Indiana Jones moría. Toda esta negatividad por parte de los allí presentes habría hecho que Disney estuviese planteando lanzar la película directamente a su plataforma de streaming, en Disney Plus, en vez de proyectarla en las salas de cine. Pues bien, gracias a estos rumores, si uno se los cree, podría pasar dos cosas bastante negativas. Una, que la película en general es horrible. Dos, que Elena podría terminar sustituyendo al Dr. Jones como nueva protagonista. Pero antes de zanjar todo este tema, es interesante saber de dónde proceden todas estas falacias. Todos estos medios de prensa digital, así como también otros canales de YouTube, han obtenido la información del medio digital World of Real. El título escogido para el artículo es bastante llamativo y tajante. Las pruebas con público de Indiana Jones 5 han sido un desastre. Vemos como en dicho título no se menciona la palabra rumor, ni se menciona la palabra supuestamente, ni un término similar que haga indicar al lector lo antes posible que la información del artículo está creada en base a meros rumores. Como sabemos, por desgracia, mucha gente no lee más allá de los títulos de las noticias y por lo tanto son fácilmente manipulables. Aún así, si uno se anima a leer este artículo, vemos como la primera palabra del párrafo es rumores y en ese mismo párrafo aparece la palabra rumores otra vez. Por lo tanto, obviamente esta información no tiene peso alguno, son meros rumores como tantos otros que pululan por internet. Una vez dicho todo esto, uno se puede preguntar, ¿y de dónde han sacado esta información el medio World of Real? Su artículo se publicó el pasado 9 de noviembre, ¿pero hay algún medio que haya dicho lo mismo antes? ¿Puede ser que ese medio sea el origen de todos estos rumores y a su vez de miles y miles de comentarios negativos en internet? Pues todo parece apuntar a que el origen de estos rumores es el canal del youtuber Overlord Doomcock. En él lleva más de un año hablando de que Kathleen Kennedy tendría un plan para destrozar la nueva película y la saga de Indiana Jones, por ejemplo, borrando a Indy de la historia y sustituyéndolo con el personaje de Phoebe Waller-Bridge. En uno de sus últimos vídeos, publicado el 7 de noviembre, 2 días antes que el artículo de World of Real, podemos ver que comenta todo lo que también comenta el artículo que se publicó posteriormente en este medio que comento, World of Real. También comentó hace tiempo que esta película, la quinta película de Indiana Jones, estaría enfocada en los viajes en el tiempo y en uno de los finales de la película, Indy muere y Phoebe Waller-Bridge viajaría al pasado convirtiéndose ella misma en la nueva Indiana Jones. Además de otros rumores que según él le darían fuentes involucradas en el proyecto o similares. Desde mi punto de vista, el problema principal que tiene este canal no es que hable de rumores, sino que muchas veces los vende prácticamente como si de verdades absolutas se tratasen
y al tener un gran número de seguidores, muchos de ellos enfadados con la última trilogía de Star Wars, estos generan unos comentarios negativos de los cuales se hacen eco otros medios en diferentes idiomas, provocando que muchos los crean sin ni siquiera investigar un poco para saber de dónde proceden. Ahora bien, el director de la quinta película de Indiana Jones, James Mangold, ha desmentido estos rumores desde su cuenta oficial de Twitter. Primero, a un tuitero que le compartía el artículo The World of Real y que decía que de ser cierto lo que ahí se dice, con respecto a que Phoebe Waller-Bridge reemplazaría a Harrison Ford, a Indiana Jones, eso sería horrible. A lo que James Mangold le responde: no es cierto, así que no es horrible. Aquí el director del filme deja claro que el personaje de Phoebe Waller-Bridge no va a sustituir a Indiana Jones. Otro segundo tuitero le preguntó sobre los últimos rumores que apuntaban a unos pases de prueba con público con críticas muy negativas, como ya he comentado al principio, y en este caso James Mangold le responde: no ha habido ni una sola proyección. Entonces, para tranquilidad de todos los fans, el propio director ha desmentido estos rumores que por otro lado no tenían ninguna base de veracidad, pero que son ideales para medios que quieren clickbaits y así conseguir visitas y dinero sin importar nada si lo que dicen es verdad o no. Todos tenemos que aprender a dudar siempre de este tipo de informaciones y a cotejar bien los datos, antes de extender rumores que en muchos casos también tienen el objetivo de dañar la imagen y el trabajo de muchas personas. A su vez, cabe mencionar que algunos fans de Indiana Jones han comentado que este youtuber en su día dijo que el final del episodio 9 de Star Wars terminaría con Rey volviendo al pasado y convirtiéndose en Shmi Skywalker del episodio 1. Algo parecido a lo que dice de que el personaje de Phoebe Waller-Bridge viajaría al pasado y se convertiría en Indiana Jones porque éste moriría y tomaría su lugar. Y después de toda esta negatividad, os dejo con algo más positivo. En el canal de YouTube de John Campea, uno de sus colaboradores, Robert Meyer, declaraba lo siguiente: hablé con una persona que conoce a alguien que ha visto esta película y que le dijo que la película es excelente. Esta persona es alguien de muy alto rango que trabajó en la película y que la ha visto. Y bueno, tengo que añadir esta nota de audio porque mientras estaba trabajando en la edición de este vídeo he podido ver que uno de los productores de la película, Frank Marshall, se ha sumado a desmentir estos rumores y en su cuenta oficial de Twitter ha escrito: puedo confirmar, y automáticamente muestra una captura donde el director James Mangold responde a un tuitero, como ya os he puesto antes, donde desmiente que hayan habido pruebas con público, donde dicho público haya catalogado a la nueva película de Indiana Jones como un desastre. O sea que el productor, al igual que el director, se suma a desmentir estos rumores. Y aquí estoy otra vez con un segundo audio añadido, debido a que la edición de este vídeo se me ha alargado más de lo que yo pensaba, y mientras en algún parón he entrado de nuevo a Twitter y he podido comprobar que James Mangold ha vuelto a responder a otro tuitero sobre estos rumores, y en esta ocasión de una forma muy clara y tajante. Vamos a ver qué ha dicho. Pues bien, resulta que otro tuitero, respondiendo al anterior mensaje de James Mangold, donde este decía que no han habido proyecciones o pruebas con público, escribió el siguiente mensaje que a mí personalmente me ha dejado extremadamente sorprendido. Principalmente por la manera en la que este se dirige al ni más ni menos director de la película. Este tuitero le ha dicho lo siguiente: no, pero te equivocas. Basement Dweller 46 ha dicho que Kathleen Kennedy personalmente reemplaza a Indiana Jones por una mujer en la película y en las pruebas con público la gente odia esto. La verdad es que resulta muy llamativa la osadía de este tuitero que le dice al mismísimo director de la película que no, oye, que tú estás equivocado, que hay una persona, alguien que se llama Basement Dweller, que ha dicho otra cosa distinta que tú, por lo tanto tú estás mintiendo. Una cosa rarísima, o sea, haces más caso a lo que diga alguien por internet que no ha estado involucrado en la película que el propio director de la película. Y encima con ese descaro de decirle no, tú estás equivocado, bla bla bla, no sé.
una cosa realmente rara. No sé qué opináis vosotros, pero a mí personalmente esta forma de dialogar con el director de la película, de hablar con él, me parece una falta de respeto bastante grande. Por otro lado, no sé si esta persona sabe que está hablando con el director de la película. Es algo realmente surrealista. Pero en fin, vamos a ver entonces qué le ha respondido el director de la película. Bueno, Paulo, depende de ti a quién quieras creer. A un troll anónimo llamado Basement Dweller, o Doomcock, o al propio director de la película. Nadie va a sustituir a Indiana Jones, ni en ningún guión, ni en ningún corte. Nunca se habló de ello. Así que nuevamente, como podéis ver, el director de la película tiene que salir a desmentir todos estos rumores creados por trolls para hacer daño y también hacer dinero. Y bueno, vamos allá con el tercer audio, espero que sea ya el último, y lo que pasa es que he vuelto a entrar en Twitter para ver si James Mangold había respondido algo más. Y bueno, lo que veo es que no, James Mangold no ha respondido más sobre este tema, pero sí lo ha hecho el tuitero que os acabo de poner anteriormente, este tal Paolo, y ha respondido que realmente en el mensaje anterior que os puse no quería decir literalmente lo que dijo, sino que aparentemente lo habría dicho de manera sarcástica, que está del lado del director y que no quería ofender ni mucho menos. Que lo que quería hacer era burlarse un poco de la gente o hacer gracia de la gente que crea estos trolls. Pero que realmente está muy contento de que James Mangold le respondiese porque no se lo esperaba. Le desea que tenga un buen día, bla bla bla, y que no puede esperar al lanzamiento de Indiana Jones 5. Así que bueno, eso nos da un poco de esperanza en la humanidad de que no hay gente que cree a trolls por encima de la palabra del director de la película en este caso. Así que bueno, como me gusta que la información sea veraz, aquí os dejo también estos tweets para que veáis que realmente, aparentemente, según esta persona, lo que dijo no era lo que realmente quería decir, sino que simplemente era una broma, según él. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es la información que quería desmentir para que todos estéis tranquilos, porque he leído en muchos foros, también mensajes en artículos periodísticos, en otros canales, etcétera, que la gente ha dado por veraz estos rumores, estas noticias, estas falsas noticias, y por lo tanto pues me gustaría dejarlo claro, porque el propio director ha desmentido todo esto, así que deberíamos estar todos un poquito más tranquilos. Con esto obviamente no quiero decir que la película vaya a ser buenísima ni excelente, pero tampoco quiero decir que vaya a ser horrible. Simplemente quiero desmentir esta información y luego al ver la película pues ya cada uno de nosotros dirá qué le ha parecido. Y nada más, lo dicho, como digo siempre al final, podéis darle un me gusta al vídeo si lo veis oportuno y suscribiros, que esto siempre ayuda al canal. Y también podéis darle a la campana para que os avise de todos aquellos vídeos que vaya a seguir subiendo. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hasta la próxima. ¡Chao!